El día de hoy tenemos dos lecciones, la lección 15 y tenemos la lección 16, que es el inicio del capítulo 8 y final del curso, ¿verdad? Esta lección 15 que tenemos el día de hoy al inicio es una lección donde vamos a resolver una armadura desde el inicio, digamos, como conclusión a la parte teórica que fue dada en video. ¿Verdad? Bueno, ahí en la lección, en la lección asincrónica también habían unos ejercicios que, que se resolvieron, entonces ya tal vez con eso han visto un poco. Esta es la parte, digamos, más de la explicación de la teoría. Por acá tenemos eh, la aplicación de los ejercicios. Y bueno, acá incluso habían un par de armaduras más, unas tres, que están resueltas acá, ¿verdad? Entonces, ya con eso tal vez están un poco enterados de cómo funciona, pero de todas maneras, el día de hoy vamos a resolver esta armadura que está acá, similar a la de un examen, y así ustedes me podrían preguntar, digamos, cualquier duda o consulta que tengan o que les haya quedado de la parte asincrónica. Luego, lo voy a volver a mencionar hacia el final de la clase, pero hay un complemento que ven que es una armadura bastante similar a la que está en la lección de hoy. El objetivo es que usted lo realice solo, digamos, con base en lo que vimos hoy o en lo que vayamos a ver hoy. Y luego, digamos, está este video con la solución para que usted lo pueda comprobar. Pero esa sería la idea, digamos, de verdad que la recomendación no es que lo hagan viendo el video, porque ya, digamos, por la parte de ver el video o de ver cómo se hace es hoy, ¿verdad? Ya sería para que usted aplique sus conocimientos y bueno, el video está, pero para que lo pueda revisar. ¿Ok? Es bastante similar. Y finalmente, la segunda parte del día de hoy, ¿verdad? Es el inicio del capítulo 8 donde se va a desarrollar esta presentación que se muestra acá en pantalla en este momento. Y bueno, tenemos este video para que esta presentación, estas últimas dos lecciones donde hemos tenido, digamos, primero una asincrónica y luego hoy y el próximo lunes haremos ejercicios, es, bueno, es un intento o es un intento de lo que llaman aula invertida, que es explicar la teoría primero a través de un video y luego realizar práctica, ¿verdad? Pero evidentemente esto requiere un compromiso de parte de ustedes de que vean la teoría para que sepan de qué estamos hablando, digamos, una vez que yo hago los ejercicios, ¿verdad? Espero que haya sido el caso. Bueno, y no solo lo espero, sino que sé por lo menos cuáles IDs de cuáles personas ingresaron a ver el video de la lección anterior y cuáles no, ¿verdad? Pero entonces, vamos a ver qué tal nos va acá con esta parte. Y entonces, el ejercicio que tenemos que desarrollar hoy es un ejercicio en el cual nos están solicitando que analicemos la siguiente armadura y determinemos cinco cosas. La primero, que siempre debería ser el punto de arranque, determinar si la armadura es estáticamente determinada o no, ¿verdad? Que para eso hay que hacer un par de comprobaciones. Luego nos están pidiendo la reacción en el apoyo A, que es una articulación, y luego nos están pidiendo la reacción en el apoyo B, que es un patín. También la articulación puede ser un bosne, un pasador, y el patín puede ser un balín o ya, un apoyo tipo bola, a veces dicen algunos libros. ¿Ok? Luego de que tengamos las reacciones, las cuales, como vieron en la lección anterior, se hace, digamos, como lo hemos hecho a lo largo de todo el curso, que es simplemente hacer equilibrio externo, ¿verdad? Y luego es que vamos a pasar finalmente en el punto D a lo nuevo,
que es encontrar, digamos, la reacción en cada uno de los elementos internos. Y para eso, ya vamos a hacer el método de los nodos, ¿verdad? Que es ir analizando cada nodo de forma individual, ¿verdad? Haciendo el diagrama del cuerpo libre de cada nodo. Debemos decir si los elementos están en compresión o en tensión, ¿ok? Y finalmente nos solicitan, digamos, como a manera de resumen, que completemos el esquema de la armadura separada en nodos y elementos indicando la dirección y las magnitudes y magnitud, perdón, de las reacciones y fuerzas en los elementos, así como los elementos que están en tensión o en compresión. Y entonces acá nos presentan la armadura, ya toda, digamos, separada, ¿verdad? Para que indiquemos si los elementos están en tensión o en compresión, ¿verdad? Eso sería lo que vamos a desarrollar. Entonces, vamos a hacer el inicio, digamos, con la armadura así como está ahorita, pero luego vamos a seguir trabajando en esta parte de acá. Entonces, ¿cómo saber si una armadura está estáticamente determinada? Entonces, la primera pregunta que nos hacen es esa. Nos dicen, bueno, esto está estáticamente determinado. Estáticamente determinado. Y entonces, para eso, usted tiene que hacer una primera revisión. ¿Ok? En esta primera revisión, ¿verdad? Lo primero es que solo puede tener tres reacciones externas. ¿Ok? Tres reacciones externas. Usted tiene que comprobar esto. Tres reacciones externas. ¿Ok? Y entonces, ¿será que esta cumple ese requisito? Y la respuesta es que sí, porque tiene uno en el patín y tiene dos en la articulación. ¿Ok? Entonces, en total tiene tres. Listo, ya pasamos esto primero. Esto siempre tiene que ser, digamos, la primera revisión. Máximo puede tener tres y solo tres reacciones externas. ¿Por qué? Porque ya hemos visto a lo largo de todo este curso que cuando estamos en dos dimensiones, ¿verdad? Solo podemos resolver hasta un máximo de tres incógnitas, ¿verdad? Porque solo tenemos tres ecuaciones. Fuerzas en X, fuerzas en y momento, ¿verdad? Entonces ya estamos aquí. Ahora, lo otro es que tiene que tener, digamos, una igualdad entre la cantidad de elementos más la cantidad de reacciones, ¿verdad? Y eso tiene que ser, perdón, elementos los ponemos con M, más la cantidad de reacciones, y eso tiene que ser igual a la cantidad de ecuaciones, ¿verdad? Que tenemos. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Verdad? Entonces usted los va y los cuenta. Entonces usted dice, bueno, ahí tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro y tengo cinco. Pero evidentemente aquí es muy claro darse cuenta cuántos elementos hay, así que solo que usted vuelva a ver ya sabe que hay cinco, pero bueno, en ocasiones cuando hayan, no sé, 16, 18 elementos, a veces sí es necesario contarlos, ¿verdad? Entonces tenemos cinco, cinco elementos. ¿Ok? Luego tenemos la R, que son la cantidad de reacciones, que como dijimos son tres, ¿verdad? Son tres reacciones. ¿Ok? Y esto nos va a dar un total de ocho cosas. ¿Ok? Luego, las ecuaciones, esas van a responder a una formulita muy sencilla, obviamente, que es que hay dos por cada nodo, ¿ok? Por cada nodo. ¿Y por qué así? Bueno, porque en los nodos, cuando analicemos un nodo, vamos a volver al puro inicio del curso, en donde teníamos únicamente una partícula, ¿verdad? Y entonces recuerden que en las partículas solo había sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. No había momento, porque en ese instante, digamos, cuando estamos analizando partículas, no hay brazos de palanca. Entonces solamente hay dos ecuaciones por cada nodo, que son sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pero van a estar en cada nodo. Entonces, si usted tiene n nodos, va a tener el doble de ecuaciones que nodos. Entonces usted va y cuenta los nodos. Entonces tiene el nodo A, el B, el C y el D. Pero aquí también es evidente a simple vista que son cuatro, pero insisto, en ocasiones habrá que contarlos.
¿verdad? Y entonces usted dice que tiene 4 nodos. Y si tiene 2 ecuaciones por cada nodo, tiene un total de 8 ecuaciones disponibles. ¿Verdad? Esto es un por. Entonces, si usted tiene 8 y aquí tiene 8, ¿verdad? Estamos exactamente iguales. Por lo tanto, esto está estáticamente determinado. Por lo tanto, estáticamente determinado. ¿Verdad? Y ya con eso nos ganamos ese primer porcentaje y sabemos que esto se puede resolver. ¿No? Porque si no estuviera estáticamente determinado, no se puede resolver. ¿Ok? O por lo menos no con los conocimientos de este curso. Muy bien. Entonces, esa sería la primera parte. La vean que esta primera parte es únicamente como un cotejo. O sea, usted lo puede hacer, digamos, el tema acá es que usted lo puede hacer muy fácil y usted lo puede ver y usted dice, bueno, ahí sí tengo 3 reacciones, 5 elementos, eso es 8, 4 nudos, 2 por nudo, eso es 8, 8 es igual a 8 y vámonos. Sí, sí, todo eso evidentemente usted lo puede hacer muy sencillo y hasta su cabeza. Pero yo necesito que usted me lo cuente, ¿verdad? Que usted me lo cuente como comprobación de que usted está haciendo el trabajo. Entonces, por aquello siempre en esta primera parte tiene que quedar eso escrito, ¿verdad? No se nos puede olvidar poner. Luego nos piden las reacciones en los apoyos, ¿verdad? Nos piden las reacciones en los apoyos. Y entonces, recordamos, las cosas que ya sabemos, que este apoyo tiene una única reacción, ¿verdad? El apoyo B tiene una única reacción, pero está muy sombrío ese negro, entonces pongámoslo en rojo. Este tiene una reacción hacia allá, hacia arriba. Ahora la vamos a poner hacia arriba por convención. Puede ser que sea hacia abajo, pero qué sé yo. Vamos a ver cómo nos va. Y este tiene dos, ¿verdad? Tiene dos reacciones. Una hacia la derecha, en lo que sería el eje X, y una hacia arriba, en lo que sería el eje Y. A esta le vamos a llamar BY y a esta le vamos a llamar AX y a esta le vamos a llamar AY. ¿Ok? Luego nos damos cuenta, digamos, de que hay aquí un par de fuerzas. Digamos que a esta le vamos a llamar F1, a la fuerza de 400, y a esta F de 500, a esta fuerza de 500 le vamos a llamar F2. F2. ¿Ok? Y entonces nos damos cuenta que F2, evidentemente, hay que sacarle las componentes. ¿Verdad? Entonces F2 va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Pero bueno, este es aquel caso fortuito y maravilloso, en el que el ángulo es 45. ¿Verdad? Tal vez siempre algún día vamos a tener que resolver uno de estos, en el que el ángulo es 45 para que veamos que evidentemente las dos son iguales, ¿verdad? Cuando hagamos el cálculo del seno y del coseno. Pero bueno, la primera parte sí tiene que ser esa, ¿verdad? Tiene que ser, como siempre, sacar las reacciones, las componentes de una de aquí, las componentes de la fuerza inclinada. Siempre que hay una fuerza inclinada, usted tiene que empezar por sacar las componentes. Eso es siempre el primer paso. ¿Ok? Entonces, recuerden que las componentes, bueno, ya hemos hecho como 252 componentes a lo largo del curso, entonces ya usted lo tiene bien dominado. Pero bueno, de todas maneras, F2X va a ser igual a F2 por el coseno de 45 grados, ¿verdad? F2X es 500 por el coseno de 45, que eso va a dar como 353.55. ¿Verdad? 353.55 newtons. ¿Ok? Newtons. Recuerde siempre las unidades. Y F2Y, ¿verdad? Sería F2 por el seno de 45 grados. Que únicamente, ¿verdad? En este caso, el seno es igual. Y entonces nada más hacemos la comprobación de que esto es 353.55 newtons. ¿Ok?
Recuerden siempre estar atentos al redondeo, ¿verdad? Siempre estar atentos. Aquí evidentemente son 3, por lo tanto se mantiene en 55. Pero es importante, ¿verdad? Que no lo dejen de lado. Y entonces yo digo, bueno, lo primero que podemos hacer, no sé si estarán de acuerdo conmigo, es hacer una sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Igual a cero. Y recuerden que lo que va para la derecha es positivo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos términos tenemos en esta sumatoria? ¿Verdad? Entonces, ahí mientras usted se está terminando su desayuno, usted dice, ah, no, y, pues, obviamente son 3, ¿verdad? Y entonces lo vemos bastante claro que sí son 3. Tenemos a X, que por convención lo pusimos hacia la derecha. Tenemos a F1, que viene hacia la izquierda, por lo tanto es negativo. Y tenemos a F2X, ¿verdad? Que viene hacia la izquierda también. Entonces, evidentemente, bueno, ya vamos previendo que sí, que a X efectivamente va para la derecha, ¿verdad? Porque si estas dos van para la izquierda, esta tiene que ir para la derecha para poderlas contrarrestar, ¿verdad? Contrarrestar. Entonces, a X, la F1 vale 400 y la F2X vale 353,55. Y eso es igual a cero. Entonces, obviamente, las dos pasan a sumar al otro lado y se suman, ¿verdad? Las dos pasan a sumar y se suman y da como resultado que AX es igual a 753,55 newton. Y bueno, va hacia la derecha. ¿Ok? Recuerden que el hecho de que nos haya dado positivo, el hecho de que nos haya dado positivo, es en indicativo de que la dirección está bien. Entonces, recuerden, nunca olvide poner la dirección. Aunque usted sepa cuál es la dirección, ¿verdad? Esto es una memoria de cálculo, entonces siempre tiene que quedar todo este, explicado y de forma explícita también. Muy bien. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, no vamos a llegar a nada por ahora porque las dos incógnitas que tenemos están en Y, ¿verdad? Entonces, creo que en este caso lo mejor sería hacer una sumatoria de momentos, ¿verdad? ¿Y qué momento para hacerlo? Lo vamos a hacer exactamente en el punto A. Puede ser que usted la haga en B, puede ser que usted la haga en C, puede ser que usted la haga incluso en D, ¿verdad? Este, pero bueno, yo en este caso decidí que la vamos a hacer en A. Y eso tiene que ser C. ¿Ok? Y es positivo, ¿verdad? Recuerden en el sentido antihorario, sentido antihorario. Ok, entonces, ¿cuántos términos tiene esa sumatoria? ¿Verdad? ¿Cuántos términos tiene esa sumatoria? Entonces, obviamente hay que tener cuidado de no decir que 4, ¿verdad? No decir que 4, sino que también tiene 3, ¿verdad? Sino que también tiene 3. ¿Por qué? Bueno, porque esta que está aquí, F2Y, recuerden que no hace momento, ¿verdad? Porque está en la misma línea de acción que el punto A y por lo tanto no tiene brazo de palanca. AX y AY evidentemente tampoco tienen brazo de palanca porque están precisamente en el punto A. Y ninguno es un momento. Era un momento puntual, recuerden que sí se pone, pero no hay un momento puntual. Entonces, BY sí tiene su brazo de palanca, recuerden que BY está en Y, pues, obviamente, no me lo indica, entonces su brazo de palanca es en X. F1 está en X, por lo tanto su brazo de palanca es en Y. ¿Verdad? Y F2X también está en X, por lo tanto su brazo de palanca es en Y. Entonces ya esto usted obviamente lo terminó ahí de anotar mientras yo decía esas cosas que ya usted sabe, pero bueno, vamos a decir que entonces BY, que además está haciendo sentido de giro positivo por su brazo de palanca que es 20, ¿verdad? Luego nos damos cuenta que la fuerza 1, ¿verdad? Tiene un sentido de giro negativo, porque va a favor del reloj, ¿verdad? Usted recuerda aquello de que usted deja este punto fijo, ¿verdad? Y usted gira esto, y esto parecería ahí un trompo dando vueltas
respecto a este punto, ¿verdad? Pero giraría exactamente a favor del reloj, ¿verdad? Algo así como Charizard dándole la vuelta al mundo, gira en ese sentido. Ok, y entonces sería F1 por 15, ¿verdad? Ese sería su brazo de palanca. Y luego tendríamos, ¿qué tendríamos luego? Tendríamos la fuerza 2X, ¿verdad? La fuerza 2X que sería también negativa, también gira a favor del reloj, F2X por su brazo de palanca que también es 15, y eso es igual a cero. Entonces, reescribiendo esto sería 20BY menos 15 por 400, que es la fuerza 1, menos 15 por 353,55, que es la fuerza 2, y eso es igual a cero. Entonces, evidentemente, estos dos números se multiplican, estos dos números se multiplican, los dos son negativos, por lo tanto se suman ambos negativos. Ese número va a pasar al lado derecho, siendo positivo, y 20 va a pasar a 10. Entonces, lo que es lo mismo sería esta expresión que vamos a poner acá en la calculadora, que sería 400 por 15, porque ya pasó al otro lado positivo, más 353,55 por 15, que ya también pasó al otro lado positivo, y todo dividido entre 20, porque el 20 pasó a dividir positivo porque está positivo. Y de ahí que BY sea 565,16 newtons. ¿Ok? BY es 565. Y bueno, resulta que todavía vamos prediciendo bien las direcciones. BY nos dio positivo, lo que implica que eso va hacia arriba. Pero bueno, nuestra racha va a terminar aquí porque AY va para abajo. AY va para abajo y lo habíamos predicho para arriba, entonces de todo mal. No todo mal, nada más es simplemente darse cuenta de eso, ¿verdad? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, donde evidentemente lo que va para arriba es positivo, de acuerdo a las últimas 300 sumatorias que hemos hecho. Y en ese caso nos damos cuenta que tenemos 3 también, ¿verdad? Entonces, acá el número característico fue el 3 porque todas tenían 3 términos. Y en este caso sería AY, sería BY y sería F2Y, ¿verdad? Esos serían los términos. Entonces, AY va para arriba, BY va para arriba y menos F2Y. Y eso es igual a cero. Entonces, cuando sustituimos los valores, recordamos que BY es 565,16, ¿verdad? Y F2Y es 353,55. Da igual a cero. ¿Ok? Y estos dos números, bueno, se van a restar allí y entonces nos va a dar algo así como 211 pico. 211,61, ¿verdad? Entonces más 211,61 igual a cero. Y vemos que este número está sumando, por lo tanto va a pasar a restar y todo va a cambiar, ¿verdad? En este caso porque va a dar negativo. Entonces menos 211,60. Pero ustedes ni siquiera se inmutan ante la situación y simplemente dice, bueno, eso es 211,61 newtons, pero que va hacia abajo. ¿Ok? Entonces, vean que yo no pongo la flecha aquí. No. Esto es un resultado aritmético. Y esto nos dio el álgebra que resolvimos. La flecha se pone ya cuando usted ponga el resultado. Si lo pongo acá, ¿verdad? Porque estos ya cumplieron que son positivos. Pero lo que no está tan bien, ¿verdad? Pues si usted lo hace, deje de hacerlo, es que yo le ponga esta flecha aquí. ¿Verdad? Porque me confundo, ¿verdad? Yo digo, bueno, es que es negativo, pero la flecha va hacia abajo, entonces significa que va hacia arriba porque menos por menos da más. Bueno, para que yo no me confunda, mejor no. Y también usted se puede confundir. Entonces no vamos a hacer así, ¿verdad? Vamos a, siempre cuando pasa el negativo, hacemos un nuevo renglón y ya lo ponemos de esta forma. ¿Ok? Entonces ya tenemos las 3 reacciones. Ya tenemos las 3 reacciones. Y ahora sí ya estamos listos para lo que es nuevo, que es
la parte, digamos, de este ejercicio, digamos, del concepto de armaduras, porque vean que aquí lo que hicimos es lo mismo que hemos hecho a lo largo de todo el curso. Otra fuerza en X, y algún momento, ¿verdad? Entonces vamos a borrar la evidencia y nos vamos a pasar acá. Entonces, hay como una interferencia, como que la cámara se pone sobre la imagen. Bueno, entonces llegamos a este punto. Cuando uno llega a este punto, ¿verdad? Donde tiene así desarmada, es bueno, es bueno que coloquemos, ¿verdad? Es bueno que coloquemos este, las reacciones, ¿verdad? Y toda la información que conozcamos. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a quitar estas cosas que podrían estorbar. Y entonces, vamos a poner las reacciones que ya averiguamos, ¿verdad? Entonces, ahora vean que aquí lo importante es ya ponerlas, digamos, en el sentido que van, ¿verdad? Entonces, BY sí la vamos a poner hacia arriba porque BY efectivamente estaba hacia arriba, pero vean que en el caso de AY lo vamos a poner hacia abajo, ¿verdad? Lo vamos a poner hacia abajo y lo vamos a poner lo más vertical que podamos, ¿ok? Y en el caso de AX sí lo vamos a poner hacia la derecha, ¿verdad? Porque evidentemente AX nos dio hacia la derecha, ¿ok? Entonces, incluso tal vez podríamos suprimir esta fuerza así de 500 como está y poner sus componentes. ¿Verdad? Tal vez nos van a decir más sus componentes que la fuerza esa. Entonces vamos a poner a F2X para allá y vamos a poner a F2Y para allá. ¿Verdad? Entonces vamos a poner ahora un poco de textos ahí con los numeritos que necesitamos, ¿verdad? Entonces, BY nos había dado, bueno, BY igual a 565 con 16 newtons, ¿ok? BY. Luego, está AY, ¿verdad? Que nos había dado 211 con 61 newtons, ¿verdad? Entonces, ese va aquí. Y tenemos por aquí a X, que nos había dado 753,55 newtons. Así vamos a ponerlo por aquí. Y tenemos, bueno, estos eran 353,55 newtons. Y lo mismo para otro caso. ¿Verdad? Lo mismo para el otro. Acá. Muy bien. Esas son las cosas que conocemos externas. Ahora tienen que venir las cosas internas, ¿verdad? Donde acá es de vital importancia la tercera ley de Newton, acción-reacción, ¿verdad? Cuando usted ve la armadura, o sea, usted ve una cercha ahí en una pared, encima de un techo, en una nave industrial, ¿verdad? Usted va a Walmart y va a ver así para arriba, y entonces ahí usted ve tal vez la armadura, lo que sea. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta que la armadura no está en un movimiento aparente. Si está en un movimiento aparente, entonces usted probablemente lo mejor que puede hacer es retirarse del lugar, ¿verdad? Pero usted no la ve moverse. Entonces, eso que usted no la ve moverse y sin embargo hay fuerzas internas, ¿verdad? ¿A qué se debe? Bueno, es muy sencillo. Se debe a que hay dos fuerzas internas que están siendo equilibradas en el nodo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener en el nodo y en el elemento dos fuerzas, ¿verdad? Dos fuerzas que son iguales en magnitud y contrarias en movimiento. Una que sale del nodo y una que sale del elemento, o una que llega al nodo y una que llega al elemento. ¿Verdad? Básicamente esas son las dos posibilidades que tenemos. ¿Verdad? Las dos posibilidades que tenemos son las siguientes. Que salga del nodo y que salga del elemento, ¿verdad? Y entonces se topan y se cancelan, o que llegue al nodo y que llegue al elemento. En cuyo caso igual se cancelan, ¿verdad? Porque también va una hacia un lado y la otra hacia el otro. Y se supone que son iguales en magnitud. Entonces, esos son los dos escenarios que pueden ser. El de arriba se llama tensión, ¿verdad? Este que está aquí, de A hacia el elemento horizontal,
¿verdad? Como hemos visto. ¿Por qué? Porque usted está como jalando el elemento, lo está tensando, ¿verdad? Y entonces, solo así funcionan los cables, por ejemplo, en un momento lo hemos dicho, ¿verdad? Pero un elemento metálico, por ejemplo, puede funcionar de las dos formas, porque él aguanta que lo estiren y también aguantan que lo compriman. ¿Qué sería este otro escenario? Este escenario que está aquí es el que se llama compresión, ¿verdad? El elemento siente que lo están presionando hacia su interior. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver que esos dos escenarios pueden darse indistintamente, ¿verdad? O sea, hay cosas que uno puede ir viendo como para sospechar que va a ser uno u otro, pero el resultado es el que nos lo va a ir diciendo. Ahora, como siempre, tenemos que tener una convención para iniciar, ¿verdad? Para iniciar. Entonces, al menos la mía es que todo, absolutamente todo, se ponga en tensión, ¿verdad? Todo. Y usted va a ir resolviendo y se va a ir dando cuenta si tiene o no tiene razón. ¿Ok? Entonces, esa sería la convención y eso lo tenemos que aplicar, ¿verdad? Puede ser que usted diga, no, es que eso a mí me parece, bueno, usted podría poner lo que sé yo, todo en compresión, si quisiera, o podría poner unas para un lado y otras para el otro, digamos, y ver qué tal anda de pulso en cuanto a su predicción. Pero bueno, eso puede generar una fuente de error adicional. Bueno, pongámoslo todo en tensión y simplemente va a aplicar lo mismo que como cuando predecimos las reacciones. Si usted lo pone todo en tensión y el número le da positivo, significa que estaba en tensión. Si usted lo puso en tensión, ¿verdad? Lo predijo en tensión, y usted resuelve y el número le da negativo, simplemente es que es en compresión. Y ya, ¿verdad? Entonces, eso puede ser importante para su este, ejercicio, ¿verdad? Que usted mantenga esa convención. Entonces, vean que ahí todo está dibujado en tensión, ¿verdad? Que son las flechas topándose, topándose. Si usted analiza únicamente el elemento, usted ve que el elemento lo están como estirando, ¿verdad? Entonces, le podemos poner nombre, pues son un montón de nombres, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, esto se llama la fuerza del elemento AB, ¿verdad? Y esto también se repite acá, ¿verdad? Esta sigue siendo la fuerza del elemento AB, porque es la fuerza que viaja entre el elemento de A B. Esta se llama la fuerza del elemento BC, ¿verdad? Y esta se llama la fuerza del elemento BC, es la misma. Recuerden que a ambos lados de un elemento la fuerza tiene que ser la misma, si no estaría en desequilibrio y eso sería un problema. Esa es la fuerza AD y esta sería la fuerza AD, ¿verdad? Esta sería la fuerza CD, ¿ok? Y esta sería la fuerza CD. Y solamente nos haría falta, digamos, la fuerza de AC. Que usted en una pone la fuerza de AC, ¿verdad? Y en el otro pone la fuerza de CA. O sea, están poniendo los nombres diferentes, digamos, pero podríamos ser claros en que la fuerza CA es igual a la fuerza AC, ¿verdad? Porque una nada más va del elemento AC y la otra va de CA, que es la misma, de forma recíproca. Entonces, si usted en un cálculo de repente pone AC y después pone CA, no hay problema, ¿verdad? Siempre y cuando usted entienda y no se vaya a confundir y a creer que es otra distinta, ¿verdad? Entonces, ahí ya están puestos todos los nombres. Y una vez que están puestos todos los nombres, usted tiene que tomar la decisión de por cuál nodo empieza a trabajar, ¿verdad? Y en este caso que hay 4, usted podría tomar la decisión incorrecta en 2 de ellos y la decisión correcta precisamente también en 2 de ellos. ¿Cuáles son los nodos que en este caso son analizables de primera entrada? Como primer nodo. Las opciones son B y D, ¿verdad? Esos son los dos nodos que podríamos
analizar de primeros. A y C, no. Ahora, ¿por qué? ¿Quién me podría decir por qué? ¿Quién me podría decir por qué vamos a analizar el nodo B o D y no el A o el C? Porque solo tienen dos incógnitas. ¿Y qué pasa con eso? O sea, ¿cuál es el problema de que hayan tres? O sea, la respuesta es esa. Sí es porque hay dos. Pero ¿cuál es el problema de que hayan tres? Bueno, la respuesta, llegado a este punto, debería ser evidente, ¿verdad? Y si usted está ahí sentadito y la respuesta no es evidente, ¿verdad? Entonces, sí, estamos en problemas. Es evidente que tres no se puede porque dijimos que en estos nodos, como en estática de partículas desde el principio del curso, solo podemos resolver dos ecuaciones, ¿verdad? Y si solo podemos resolver dos ecuaciones, solo podemos encontrar dos incógnitas. Entonces, donde hayan tres, por ahora no podemos. Tenemos que esperar a que con otro nodo encontremos una de esas. Por ejemplo, si resolvemos primero el nodo D, ¿verdad? Entonces, cuando ya resolvamos el nodo D, ya vamos a conocer FAD, ¿verdad? Entonces decimos, ah, ok, en este nodo A ya sabríamos FAD y solo tendríamos dos. Entonces usted puede hacer primero el D y después el A. O primero el D y después el C, ¿verdad? Porque si usted conoce FCD, entonces inmediatamente se pasa al nodo C y ya conoce FCD y puede encontrar las otras dos, ¿verdad? Esa sería, digamos, la respuesta. Entonces vamos a analizar primero el nodo B, si les parece, ¿verdad? Entonces en el nodo B, uno debería darse cuenta de una situación, ¿verdad? De una situación que es particular y, bueno, única en este nodo D, en este ejercicio en particular, ¿verdad? Y la situación que usted se tiene que dar cuenta, ¿verdad? La podemos ejemplificar aquí con el nodo, es la siguiente. Usted dice, ok, tengo el nodo, ¿ok? Tengo una fuerza para arriba, tengo una fuerza para abajo y tengo una fuerza para la izquierda, ¿ok? ¿Cómo ve usted ese nodo, digamos? ¿Cómo que esta fuerza que va hacia la izquierda le dice a usted algo? No le dice nada. Le habla a esa fuerza, le escucha. ¿Qué es escuchando? ¿Qué? ¿Qué le dice esa fuerza? Yo veo esto y a simple vista yo digo, ok, esta fuerza tiene un problema, ¿verdad? Está como usted el domingo, solito, ¿verdad? Entonces usted dice, ah, la pucha, ¿qué hacemos con esa fuerza que está sola? Si estamos trabajando con un tema de equilibrio, ¿verdad? Con un tema de equilibrio. Entonces, cuando eso pasa, usted está trabajando con un tema de equilibrio y tiene un elemento solo, una fuerza sola, que no se puede contrarrestar con otra, ¿verdad? Aquí tendría que haber otra hacia la derecha, como si lo hay hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? El problema entonces es que esta tiene que ser cero, ¿verdad? Esta fuerza tiene que ser cero porque no hay nada que la equilibre, ¿verdad? Y eso evidentemente cuando usted ya le ponga nombre, ¿verdad? Esto se llama la fuerza de AB y esto se llama BY y esto se llama la fuerza de BAC, ¿verdad? Una vez que ya usted le puso nombre, y usted hace como siempre su sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Y usted dice, ah, la pucha, tengo solo menos FAB y eso es igual a cero. Entonces automáticamente pasó que eso es cero, ¿verdad? Porque usted dice, bueno, el menos pasa a dividir, qué sé yo, el menos me tiene sin cuidado. Entonces, FAB es cero, ¿ok? Y entonces ese es su primer resultado de esta parte.
Y eso quiere decir que ese elemento es lo que se conoce como un elemento de fuerza cero. ¿Verdad? Un elemento de fuerza cero es un elemento que con la configuración actual este, de esta armadura no tiene fuerza, o sea, no resiste fuerza. Más allá que soportar su propio peso, por ejemplo, o y ya, o sea, eso es básicamente lo que él resiste, no resiste ninguna tensión o compresión. Y eso pasa mucho con los ángulos rectos, ¿verdad? Donde usted vea una armadura que tiene un ángulo recto y que ese ángulo recto esté en voladizo, digamos, ahí uno de los dos elementos es probable que no esté haciendo nada, ¿ok? Que sin embargo se tiene que poner, ¿verdad? Porque vean que si esta, porque ya luego vendrán otros conceptos más adelante. Y por ejemplo, cuando haya expansión térmica, que lo van a ver en sólidos, cuando haya expansión térmica, sí va a estar sometido a una fuerza, ese elemento, ¿verdad? Y esa fuerza sí la va a tener que soportar. Pero, y además, si no estuviera, esa armadura no sería estáticamente determinada porque le faltaría un elemento y cuando eso se expanda, se mueve como un mecanismo y entonces no sirve, ¿verdad? Entonces, el hecho de que él tenga fuerza cero simplemente es que en esta configuración de fuerzas, él no está soportando ni tensión ni compresión, ¿verdad? Entonces, esa es una conclusión interesante. Y usted lo tiene que ver, digamos, cuando usted haga un nodo. Por ejemplo, si el nodo, con solo que usted tenga un nodo, ¿verdad? Un nodo que tenga que soportar una fuerza inclinada y que tenga, digamos, ya un apoyo, digamos, como en el mismo caso, así, este, este elemento, usted dice, a la pucha, también tiene que ser un elemento de fuerza cero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque usted dice, ok, yo tengo un elemento aquí, ¿verdad? Tiene un elemento aquí, aquí tengo mi armadura, y aquí tengo un elemento así vertical, ¿verdad? Y tengo un patín aquí, por ejemplo, ¿ok? Un patín. Esto sería esta configuración, ¿verdad? Esta flecha puede ir hacia arriba o hacia abajo, eso es indiferente. Pero entonces vean que si este patín únicamente va a tener una fuerza vertical, ¿verdad? Usted lo que se tiene que imaginar es que esa fuerza vertical solo va a viajar por este elemento, ¿verdad? Porque esta es la única línea de acción posible que puede seguir esa fuerza. Si bien es cierto, esta tiene dos componentes, tiene una componente hacia arriba y tiene una componente hacia la izquierda, ¿verdad? Porque ella tiene una fuerza en la dirección del elemento. Esta no se puede contrarrestar con nadie, ¿verdad? No se puede contrarrestar. Por lo tanto, este elemento, ¿verdad? Este elemento tiene que tener fuerza cero y todo se lo lleva, o sea, todo es como si él no estuviera, ¿verdad? Todo es como si él no. ¿Qué pasa? O cómo sería, digamos, como una mejor configuración. Y probablemente también una configuración que se dé más, ¿verdad? Porque es difícil ponerle un patín a una armadura. Normalmente las armaduras las soldamos, ¿verdad? Y soldar una armadura en un par de puntos puede ser, digamos, a veces similar a poner una articulación. Entonces, digamos que tenemos los dos elementos allí y tenemos una articulación. Entonces, aquí todo bien, los dos elementos van a estar trabajando, que es lo que a usted le interesa, porque para eso los puso, ¿verdad? Y entonces, todo bien, porque esta tiene una reacción para arriba, también tiene una reacción para la derecha, ¿verdad? Porque es una articulación, tiene reacción en los dos ejes. Entonces, este amigo va a trabajar con la fuerza vertical, pero no el 100%, ¿verdad? Porque esta que va hacia la derecha se va a contrarrestar con la que va para la izquierda de este elemento. O sea, ya este elemento no es cero. Entonces, él va a tener un aporte hacia arriba que más bien puede ser que este amigo no solo trabaje, sino que trabaje más, ¿verdad? Pero bueno, algo le contrarrestó la fuerza de X, que es esta. Entonces, es importante siempre que usted analice y trate de ir más allá, ¿verdad? Y darse cuenta, digamos, de que en este caso ese elemento de cero, pero que pueden haber no solo esa configuración, sino otras en las que eso también pase. Entonces, usted tiene que estar atento y no extrañarse, digamos, si eso le sucede. No pasa absolutamente nada.
simplemente es como dio el resultado. ¿Ok? Ahora, si usted le, le, le dan todo cero, bueno, ahí sí ya póngase a pensar, ¿verdad? Entonces, a partir de sumatoria de fuerzas en X salió que este es cero. Y a partir de sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, que lo que va hacia arriba es positivo, ¿verdad? Tenemos dos, BY para arriba y FBC para abajo. Entonces, del libro de texto, ¿verdad? BY para arriba menos FBC para abajo igual a cero. Por lo tanto, BY es exactamente igual a FBC. Pero evidentemente el que no sabemos es FBC. Entonces, FBC es igual a, ya nos había dado, ahí está el número, 565,16, ¿verdad? Newtons. ¿Ok? Ahora, vean que FBC nos dio positivo. Nos dio positivo. ¿Qué significa que nos dio positivo? Significa que ratificamos, ¿verdad? Ratificamos el hecho de que eso está en tensión, ¿verdad? Porque nos dio positivo. Si nos da negativo, simplemente es que está en compresión. ¿Ok? Ahora, yo dibujé esas flechas ahí en negro. A veces uno, si lo está haciendo a mano, las puede dibujar con lápiz para luego actualizarlas cuando ya sepamos cómo son, ¿verdad? Para ya actualizarlas cuando sepamos cómo son. Entonces, por ejemplo, yo voy a borrar estas. ¿Verdad? ¿Por qué voy a borrar estas? Porque ya sé que son cero. ¿Verdad? Entonces, estos ya no van a estar más. Entonces, yo voy a corregir esto acá y le voy a poner lo siguiente. Le voy a poner OK. Resulta entonces que FAB es un elemento de fuerza cero. ¿Ok? Todo bien. Ahí está. FAB es un elemento de fuerza cero. Pero sí voy a actualizar estas porque ya estas pueden pasar, ya pueden pasar. Bueno, eso se va a seguir borrando. FBC, eso también se borró. No, no. Okay. Cosa media tonta. Entonces, aquí se nos borraron FCA o FAC, más bien, le habíamos puesto. A le habíamos puesto FCD. Ok. Entonces, ahora ya estas son así. Y sí son en rojo, digamos, ya van en rojo porque, digamos que establecimos en este caso que el rojo es lo que ya es fijo. Entonces, estas de fijo van en esta dirección. Y estas también. Entonces, vean que ya podríamos analizar el nodo C, por ejemplo, porque analizando el nodo C, ya tenemos las dos, o sea, solo no conocemos dos, ¿verdad? Entonces le vamos a escribir aquí que este elemento está en tensión, ¿verdad? Este elemento está en tensión, ya eso es conocido, ¿ok? Y sabemos el valor de FBC. FBC es igual a 565,16 newtons. ¿Ok? Y bueno, aquí también lo podemos poner si queremos. FBC es igual a 565,16 newtons. ¿Ok? Ya estamos con eso. Y este es un elemento más rápido, elemento de fuerza cero. Ok. Entonces, vamos a analizar el nodo C, si están de acuerdo. Podríamos analizar el nodo A también, porque ya vean que en A también solo hay dos incógnitas. Tal vez siempre hubo solo dos, ¿verdad? Porque FAB siempre era cero, pero usted no podía saberlo en ese momento. Entonces, no tenía cómo resolver ahí todavía, ¿verdad? No tenía cómo resolver. Entonces, vamos a pasarnos al nodo C. ¿Ok? Y en el nodo C tenemos lo siguiente. Tenemos el nodo, ¿verdad? Tenemos FBC, que ya fija, se fija hacia arriba. Tenemos esta fuerza de 400 hacia la derecha, ¿ok? Y tenemos esta hacia la derecha, FCD,
y tenemos FCA. ¿Ok? Entonces, o FACB, que ahí le cambié ya el orden a las letras. FCA. ¿Ok? Entonces, vean que usted tiene que analizar eso si quiere, digamos, y entonces usted, si usted analiza eso, usted se tiene que dar cuenta ahí que hay una que está, o que de todas nos va a dar al revés. ¿Verdad? Esta no puede ser, esta ya está escrita en piedra. Esa ya es así. ¿Verdad? Vamos a ponerle con un rojo más grueso. Esa ya es así, y esta ya es así. ¿Ok? Entonces, uno podría decir, ah, no, fijo, es esta. Esto tiene que ir para allá, ¿verdad? Usted dice que esto tiene que ir para allá para que estos se contrarresten así. Pero resulta que es esta. Esta es el intruso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque note que FBC ya va para arriba. O sea, eso no va a cambiar. Entonces, la parte en Y de FCA tiene que ir para abajo. ¿Verdad? Tiene que ir para abajo. ¿Para qué? Para que se mate con FBC. Entonces, ella tiene que estar así, más bien en el cuarto cuadrante, no en el segundo. Entonces, si ella está en el cuarto cuadrante, ¿verdad? La parte de X va a estar hacia allá. ¿Sí? Esta todavía no lo podemos asegurar. No tenemos información suficiente hasta que calculemos, porque vamos a tener una hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y dos hacia la izquierda. Si esta es muy grande, la que va para la derecha, esta sí va a ir para la izquierda. Pero si a esta no le alcanza, esta la va a tener que ayudar. Entonces, en esta no sabemos exactamente cómo va a ser. Esta sí de fijo tiene que ser hacia abajo. Pero bueno, la convención es que las pongamos en tensión y que nos demos cuenta exactamente ya cuando estemos resolviendo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer primero, podemos hacer primero sumatoria de fuerzas en Y o en X, eso es indiferente. Pero cuando hagamos sumatoria de fuerzas en Y o en X, necesitamos conocer las componentes de esta. Y para conocer las componentes de esa, necesitamos saber este ángulo alfa, ¿verdad? Necesitamos saber ese ángulo alfa. ¿Y cómo podemos encontrar ese ángulo alfa? Bueno, vamos a dibujar aquí la armadura rápidamente, como si fueran palitos, ¿verdad? Esa armadura era una cosa como así. ¿Ok? Y tenía un elemento que iba aquí de lado a lado. Así, como si fueran palitos. Entonces aquí había unos nodillos. ¿Ok? Y nos daban unas cotas. Nos decían que esto eran 15 metros, o 15 unidades, y por ahí decía que eran metros. Está grande la armadura, sí, pero bueno. Entonces, y estos son 20 metros. ¿Ok? Entonces, este ángulo es alfa, ¿lo ve? ¿Verdad? Porque es el ángulo que va a estar, digamos, acá también. Es el ángulo que va a estar aquí. Alfa. ¿Verdad? Es el ángulo que está allí, que se forma aquí con el elemento AC. Ese es el ángulo que andamos buscando. Y está muy fácil. Lo pude haber sacado hace rato. Lo que pasa es que hasta ahora fue que tuvimos la necesidad de usarlo. Lo vamos a sacar simplemente con tangente. Entonces, alfa es igual a la tangente inversa de 15 entre 20, un cociente que ya hemos hecho en el pasado, y alfa vale 36.87 grados. 36.87. Vamos a revisarlo nada más por aquello. No, sí está bien, yo ya lo confirmé. Muy bien, gracias, don Fernando. Es que yo tengo que hacer la cona y ir a cabecear también, porque como nadie me confirma, entonces mejor lo confirmé. Pero bueno, gracias por confirmar. Entonces ya tenemos ahí, está el valor. ¿Verdad? Entonces ya este es este valor de alfa que está aquí, y vamos a poder finalmente encontrar ya las componentes de FAC para ya seguir con el proceso normal, ¿verdad? Entonces tenemos que FAC o FCA, le puse ahí, FACX es igual a FAC por el coseno de alfa, ¿verdad? Y entonces FACX
el coseno de ese alfa es 0.8, ¿verdad? Entonces 0.8 por FAC. ¿Ok? Y rápidamente aquí calculamos el FACY, que es el FAC por el seno de alfa, y eso da 0.6. Entonces 0.6 FAC. ¿Eh? Esos serían los dos valores. Entonces ahora sí estamos listos para nuestra sumatoria. Yo digo que primero hagamos sumatoria de fuerzas en Y, ¿verdad? Porque aunque usted pueda hacer los dos haciendo un sistemita de ecuaciones, si usted hace sumatoria de fuerzas en Y, solo va a tener dos términos. FBC hacia arriba y FCAY hacia arriba también. Dos términos. Y uno lo conoce, entonces de un solo. En cambio, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos 400, tenemos FCD y tenemos la FCAX. Entonces tendríamos dos incógnitas, no podríamos resolver, tendríamos que igual hacer primero sumatoria de fuerzas en Y. Obviamente, si lo hace primero la de X, no pasa nada, nada más lo deja ahí esperando a que ya conozca más, ¿verdad? Pero adelantándonos, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0. Hacia arriba es positivo y tenemos FBC hacia arriba más FCAY igual a 0. ¿Okay? El valor de FBC ya es conocido, 565,16, más IFACY lo sustituimos por 0.6 de FCA, y eso es igual a 0. De ahí que FCA es igual a menos 565,16 dividido entre 0.6. De ahí que FCA sea, ¿verdad? Menos 565,16 entre 0.6. Menos 941,93. Es grande, vamos a ver, puede ser que sí le gane. O sea, que sí sea suficiente para ganarle el 400 y que entonces, no, yo creo que es evidente que sí le va a ganar, ¿verdad? Entonces sería menos 941,93 newton. Ojo, este es el resultado aritmético. Este es el resultado aritmético. Que cuando lo usemos en otra ecuación, donde se requiera meter un número, el número tiene que introducirse negativo. El resultado físico es que FCA es la fuerza del elemento CA, son 941,93 newtons, pero en compresión. ¿Okay? Eso es lo que siente el elemento CA. El elemento CA siente una compresión. O sea, físicamente el resultado es positivo porque es una fuerza, pero que está en compresión. Numéricamente es esto. Entonces, cuando hagamos sumatoria de fuerzas en X, y haya que introducir este número, lo tenemos que introducir negativo, ¿verdad? Porque eso fue el resultado aritmético. Y lo vamos a ver y lo vamos a hacer a continuación. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha es positivo, ¿verdad? Entonces tenemos, de acuerdo con nuestro diagrama del nodo, todas van para la izquierda. Menos 400 va para la izquierda. Menos FCD porque va para la izquierda. Y menos FCAX porque va para la izquierda. Entonces tenemos menos 400 menos FCD menos FCAX. Y eso es igual a 0. Entonces, ok. Menos 400 menos FCD. Ojo, esto lo vamos a cambiar por menos 0.8 de FCA, igual a 0. Entonces, cuando usted tenga que sustituir este FCA por el valor que ya conoce, el número que tiene que introducir es negativo. Menos 400 menos FCD menos 0.8 por menos 941,93. Y eso es igual a 0. Este menos por menos va a dar más, ¿verdad? Ese menos por menos va a dar más. Entonces, vamos a tener el siguiente escenario. Esto sería menos 400 menos FCD y este menos por menos es más. Entonces, sería menos 0.8 por menos 900, ¿qué era? 941,93. Y eso va a dar 753,54.
753, entonces, más 753 por 54. Y eso es igual a 0. Usted ahora sí, a este número le va a restar esos 400, ¿verdad? Entonces, menos FCD, ¿verdad? Eso va a ser más 353,54, ¿verdad? A estos 700 le resta 400. Y eso es igual a 0. Este número pasa a restar y el menos pasa a dividir. Y entonces va a quedar positivo, ¿verdad? FCD es igual a menos 353,54. Si usted quiere, entre menos 1. Entonces sería todo allá lo más extendido que se puede, ¿verdad? Y entonces FCD va a ser igual a 353,54. Vea que este es el resultado. Como nos dio positivo, significa que esto sí está en tensión, ¿verdad? Significa que esto sí está en tensión. Y el resultado sería en tensión. Ahora, vea qué interesante. Por lo menos yo lo veo interesante. Que es que la tensión, no importa hacia dónde esté apuntando. Vea que aquí estaba apuntando hacia la izquierda. Pero la tensión, digamos, no significa apuntar hacia la derecha o apuntar hacia la izquierda. No. Significa que al elemento lo están estirando, si es tensión, o lo están estripando o comprimiendo, si está en compresión. Eso es lo que usted tiene que analizar, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dio que la fuerza CA estaba en compresión. Eso lo habíamos visto desde aquí, ¿verdad? Porque habíamos dicho que no puede ser que esto fuera hacia arriba. No, eso no podía ser. Eso tenía que ir hacia abajo. ¿Para qué? Para que la parte de Y de esta fuerza en el cuarto cuadrante se matara con esta otra. Y se contrarrestaran y quedara 0. Entonces, esta tenía que ir hacia allá. Por lo tanto, desde aquí sabíamos que eso estaba en compresión. Y efectivamente, cuando hicimos el cálculo, nos dio, ¿verdad? Porque nos dio negativo. Y ese sentido físico es compresión. Ahora bien, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, esta flecha azul no estaba dibujada, ¿no? Estaba dibujada la roja. Entonces, con la roja, la fuerza en X va para la izquierda. Por lo tanto, tuvimos que poner la negativa porque iba hacia la izquierda. Y de ahí es este negativo. Pero este negativo es el que obtuvimos aquí. Entonces, como aquí obtuvimos un negativo, tenemos que ponerlo aquí, ¿verdad? Y así fue que ya ahora sí, finalmente, esto nos dio positivo y por lo tanto este elemento está en tensión, ¿verdad? Entonces ahora vienen, digamos, las actualizaciones a nuestro ejercicio. ¿Y cuáles son? Aquí todavía cabe. ¿Cuáles son las actualizaciones a nuestro ejercicio? Bueno, sería ya poner las flechas tal cual va. Entonces, esta sí se mantienen así, pero hay que ponerlas en rojo. Estas se van a dar vuelta. ¿Ok? Esto se va a dar vuelta. Y esto. ¿Ok? Entonces, las de CAD sí están en tensión. ¿No? Sí están en tensión. Y nos dio 353,54. ¿No? Y esta no, esta más bien va a ir hacia el elemento y hacia el nodo. ¿Verdad? Hacia el nodo y hacia el elemento. ¿Ok? Eso está en compresión. Entonces tenemos que escribir aquí, este elemento está en compresión. ¿Ok? Y este elemento está en tensión. Tensión, tensión. ¿Ok? Y tenemos que FCD es igual a 353,54 newtons. ¿Ok? Eso lo vamos a poner como aquí centradito porque hay mucho texto. Y aquí también vamos a poner entonces que FCA, o FAC, le habíamos puesto en este caso, sería 941,93, creo que, con 93. ¿Ok? Ese sería el valor de la fuerza del elemento AC. ¿Ok? Y bueno, estos se siguen llamando AC
Y estas se siguen llamando AC. Y estas se siguen llamando CD. Ok, entonces nos damos cuenta que ahora solo tenemos un par de flechas negras en el ejercicio. O sea, ya solo hay que encontrar la fuerza AD. Solamente hay que encontrar la fuerza AD. Y todavía tenemos dos nodos disponibles. De ahí que resulta que se puede hacer en cualquiera de los dos. ¿Verdad? Se puede hacer en el nodo A o se puede hacer en el nodo D. Yo creo que el nodo D es más fácil, ¿verdad? Y al final, como tampoco tenemos por qué complicarnos, podemos hacerlo ahí, ¿verdad? ¿Por qué el nodo D pienso yo que es más fácil? Digamos, mi único argumento es el siguiente. Si usted analiza el nodo D, vean que solamente hay que hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y además es evidente que si esta fuerza es para abajo, 353, FAD es para arriba y es también 353, porque se tienen que contrarrestar. En cambio, en el nodo A no es tan evidente porque para hacer sumatoria de fuerzas en Y hay que sacar las componentes de FAC y ahí hay tres términos. Está hacia abajo AY, hacia abajo AD y hacia arriba AC. Entonces es más sencillo analizar el nodo D. ¿Verdad? Y eso vamos a hacer. Vamos a analizar el nodo D. Entonces tenemos el nodo D y tenemos una fuerza hacia arriba, una fuerza hacia abajo, una fuerza hacia la izquierda y una hacia la derecha. Esto se llama FAD, esto se llama FCD y el valor de esta fuerza es 353.54. Esta se llama 353.55, se llamaba F2Y en algún momento, y esta es 353.55, y en algún momento se llamó F2X. Ahora, vea qué interesante lo que está pasando en el eje X. Hay una hacia la derecha y hay una hacia la izquierda, lo cual tiene sentido para que eso se contrarresten. Pero cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, eso tiene que ser cero. Y está FCD hacia la derecha y está el 353.55 hacia la izquierda y eso tiene que ser cero. Cuando usted sustituye este valor por el que ya conoce, que es 353.54 menos 353.55, resulta que eso le da menos 0.01 igual a 0. ¿Y usted qué dice? ¿Es eso o no es eso igual a 0? ¿Verdad? Entonces, evidentemente, desde el punto de vista visual y todo lo que usted quiera, no es 0, no es 0. O sea, es una centésima más que 0, o menos que 0 si usted quiere, porque es negativo, pero aquí el que sea negativo o positivo un poco nos importa. Digamos, el tema es que teníamos que llegar a que 0 era igual a 0 porque eso tiene que estar en equilibrio. Si usted trabajó con dos decimales, siempre redondeó bien, y llegó a esa diferencia, ¿verdad? Estamos hablando que las fuerzas son cientos, ¿verdad? 100 newtons, 200 newtons, 700 newtons, 900 hay una, 350, 560, ¿verdad? Son números grandes. Entonces, esa diferencia que nos está dando aquí de 0.01 es más o menos 1 entre 10.000 con respecto al total. O sea, es menos del 1%, es menos que 0,1%, es menos que 0,01%. O sea, estamos hablando que el error de redondeo es demasiado bajo. Y por lo tanto es un error tolerable. Si usted hubiera trabajado con tres decimales, es probable que el error sea 0,000, o sea que los tres son ceros. Igual, si usted hubiera trabajado, si usted le metiera más decimales, ahí va a aparecer uno que no es cero. Todo eso se acepta, siempre y cuando usted mantenga siempre sus reglas de redondeo y el error le dé así pequeñito. Si aquí me hubiera dado 30 igual a 0, yo digo, bueno, fue pucha, yo creo que 30 ya en 300 ya es como el 10%, ¿verdad? O sea, siento que es un error demasiado grande. Entonces, ¿qué se admite más o menos? 1, 2% de error. Estamos hablando que esto es mucho menos que 1% de error, ¿verdad? Pero máximo, máximo, así digamos. Entonces, eso para que lo tengan ahí presente.
Sobre todo cuando las armaduras tienen ángulos muy, muy complejos, por ejemplo, la típica armadura esa de rótulo, ¿verdad? Que tiene aquí una, y este tiene es un larguero, y por aquí hay un punto intermedio, y hay otro larguero, ¿verdad? Esta armadura que tiene un ángulo aquí alfa, y que tiene aquí un ángulo beta, ¿verdad? Entonces ya usted tiene, aquí le dan unas cotas, ¿ok? Entonces, digamos que ahí usted tiene un par de cotillas, y tiene esta otra cota aquí, ¿ok? Ojalá estos no sean muy, muy amigables, digamos, sino que esto es como 5 y esto es como 7 y esto es como 7, ¿verdad? Donde estos números no son compatibles, o sea, no son 6 y 8, que son un ángulo bonito. Entonces ya este alfa hay que redondearlo y ahí vamos a perder un par de decimales. Este beta hay que redondearlo y ahí vamos a perder un par de decimales. Entonces, cuando calculemos esta reacción, vamos a perder una precisión ahí al redondear a 2 cuando calculemos este. Entonces, este tipo de armaduras, así cuando los ángulos son muy complejos, esas son las que dan un poquillo más de error, ¿verdad? Uno dice no cierra, pero ese no cierra es aceptable siempre y cuando estemos en una situación como esta, ¿verdad? No, donde el error no sea demasiado, demasiado grande. En la elección asincrónica, hay una de estas en los ejercicios adicionales y cuando la resolvemos el error da un poquillo más grande. Y entonces ahí usted lo puede ver. Igual, usted pudo haber vivido sin hacer sumatoria de fuerzas en X en este ejercicio, porque eso no se necesitaba. O sea, cuando usted está analizando el nodo, de ya esto lo sabe, ya esto lo sabe. Lo que tiene que hacer es sumatoria de fuerzas en Y para encontrar este. Esto que está aquí es nada más una revisión. ¿Verdad? Es una revisión. Entonces, ya para terminar el ejercicio, nada más decimos, ok, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, hacia arriba es positivo. Tengo FAD hacia arriba menos 353,55 igual a 0. De ahí que FAD de 353,55. O sea, está en tensión. ¿Por qué? Porque me dio positivo. ¿Verdad? Y como me dio positivo, está en tensión. Entonces, finalmente ya conozco cómo son estas últimas décadas. El elemento, o la armadura más bien, tiene 3 elementos en tensión, 1 en compresión y 1 de fuerza cero. ¿Okay? ¿Era predecible eso? No, no necesariamente. Con las configuraciones, usted cambia un poquito la configuración de las fuerzas y ya cambia. O sea, ya no necesariamente, eso es al revés, perdón. Y ya no necesariamente le van a dar los mismos elementos. Además, con solo que esta fuerza de 400 hubiera sido en Y, por ejemplo, ya la situación hubiera sido diferente y este elemento es posible que estuviera en tensión y en compresión. Pero obviamente habría que hacer el ejercicio, ponerle números a la cosa, pero eso puede pasar muy fácil. Entonces, como no es tan fácil de predecir cuáles van a estar en tensión y cuáles van a estar en compresión, lo más sencillo es que digamos, ok, todos están en tensión al principio, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a ir revisando. ¿Verdad? Es como eso cuando le decían a uno cuando estaba allá en la escuela, le decía, es que al principio todos están pasados, usted es el que pierde la nota. Mentira, eso es una vil mentira. Usted al principio tiene un 0, ¿verdad? Esfuércese por ganar porcentajes y pasar. Pero más bien al principio todos estamos en 0 y empezamos a acumular porcentaje, ¿verdad? Este, y aquí todos estamos en tensión y decimos, ok, si estamos en tensión, revisamos. Si nos da positivo, estamos bien. Si nos da negativo, simplemente es que era compresión. Y eso es todo. ¿Verdad? Ya llegamos a nuestra armadura completamente determinada. O sea, ya sabemos todo, todo, todo. Y hasta aquí llega el ejercicio. Digamos, si por ahora usted puede decir, bueno, ¿y qué hago yo con saber todas esas fuerzas? Bueno, se supone que más adelante, cuando usted tenga que elegir la sección metálica, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ahí voy a poner un tubo cuadrado de 1 pulgada por 1 pulgada, o voy a poner un tubo en perfil C, o un tubo en perfil I, o perfil W, o perfil, hay un montón, ¿verdad? Eso es como para que usted escoja lo que usted quiere. Pero entonces van a haber catálogos, entonces usted va a decir, ok, me aguanta esta fuerza. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner un elemento bien delgadito, ¿verdad? Aquí yo puedo poner un elemento delgadito para que apenas se sostenga, pero aquí es probablemente el que tiene que ser más grueso.
Uno puede hacer eso, casi nunca se hace porque estéticamente es más feo, digamos que hayan unos más gruesos y otros más delgados. Se ve feo, ¿verdad? Entonces usted probablemente dice, bueno, este que es el que manda, porque es el que tiene que resistir la fuerza más grande, este es el que me va a mandar la sección, ¿verdad? Entonces usted dice, yo pongo la sección óptima para este y en los demás la repito. ¿Para qué? Para que todos se vean del mismo tamaño. Pero ante eso, usted también puede hacer le puede meter un gol al sistema ahí, porque hay diferentes espesores para las piezas. Y esos espesores no se ven, ¿verdad? Porque las piezas por fuera son del mismo tamaño, pero son más o menos delgadas. Entonces, esta sería la que tiene el espesor máximo y las demás podrían ser más delgadas, porque vean que todos los demás elementos tienen que soportar estos dos menos de la mitad que este tiene que soportar un poquito más de la mitad, y bueno, este no tiene ni que soportar, ¿verdad? Solo soportarse a sí mismo, y eso casi todo. Entonces, esa sería la conclusión de ahorita, de que solo encontramos estos valores para que más adelante, cuando se tengan más herramientas, pueda discernir de qué material quiere hacer su armadura, ¿verdad? Pero este también va a ser el primer paso en aquel momento, encontrar primero las reacciones. Y aquí es donde le damos las herramientas. Entonces, esto sería por ahora nuestro ejercicio. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.